se resumen muchas cuestiones de obesidad e inflamación. Aquí el autor nos habla de la relación que tiene la obesidad para estropear de alguna manera la salud. También uno de los objetivos de esta fase es entender que la obesidad conlleva muchas comorbilidades y muchas de ellas tienen que ver con la producción de las citocinas proinflamatorias en el tejido adiposo y el incremento del estrés oxidativo. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Sobre tejido adiposo, es importante entender, bueno, que no solamente crecen los adipocitos en los pacientes con obesidad. El término de hipertrofia se refiere a un crecimiento de estas células en tamaño, mientras que el término hiperplasia se refiere al aumento en número de las células. En la obesidad no solamente hay hipertrofia e hiperplasia, sino que hay un cambio de la celularidad. Este tejido, conforme los pacientes incrementan su índice de masa corporal, va a ser infiltrado por otras células y muchas de ellas son células del sistema inmunológico. Entonces se dice que en la obesidad el tejido adiposo cambia también en el número de células y en el tipo de células. Y además la expresión génica de estas células también va a cambiar. Entonces tenemos que empiezan un proceso de como loops positivos de que lo que produce el macrófago hace que produzca algo el adipocito y a su vez esto hace que se estén generando estos loops positivos en donde entre más se inflaman los adipocitos, más secretan citocinas y entre más citocinas secretan, más infiltra el tejido adiposo por macrófagos y más cosas proinflamatorias sintetizan los macrófagos y esto a su vez crece más. Entonces, la obesidad y el síndrome metabólico están caracterizadas por un tejido adiposo que es alto productor de adipocitocinas, citocinas de fenotipo proinflamatorio. Estas son de las más conocidas. Si les pidiera conocer cuáles son las más importantes y de más interés en la práctica clínica o biomarcadores, pues bueno, son la proteína quimioatrayente de macrófagos, la interleucina 6, el TNF-alfa, pero de alguna forma la proteína C reactiva, y lo vamos a explicar más adelante, nos dice cómo está todo esto solamente checando la proteína C reactiva. Ok, bueno, entonces el tejido adiposo cambia en tamaño, pero también en celularidad y también en expresión genética en los pacientes que sufren obesidad. Ya habíamos visto también que algunas de las dietas y de lo que se enriquece la sangre de los pacientes con obesidad, que saben que es alto en lípidos y algunos de ellos, bueno, son estos de ácidos grasos libres. Todo el incremento de lípidos en sangre se sabe que activa los TLRs, que esto lo veíamos en la clase pasada. La activación de los TLRs también va a incrementar la resistencia a la insulina, porque los TLRs también activan a las janusquinasas. Entonces, el mismo tipo de alimentación y el mismo, no sé si sabían que los pacientes con obesidad hay mucha liberación de esta grasa. Entonces, en estos pacientes se amplifica la inflamación también vía TLRs y esto también repercute en que se arruina la señal de la insulina. Entonces, por definición, la obesidad es un proceso inflamatorio crónico donde hay problemas metabólicos, ¿sí? Esos son los mecanismos moleculares. Uno de los objetivos de esta fase es que ustedes logren hacer lo que hace el autor de aquí, que es un resumen con cuadros, mapas conceptuales o imágenes de todo esto que estamos viendo en este momento. Entonces, para hablarles de lo que hace aquí el autor, bueno, saben que un excedente energético en los mamíferos se va a reflejar con un incremento en la obesidad, porque los mamíferos guardamos las reservas energéticas en forma de gotas de lípidos, de triglicéridos en los adipocitos. Entonces, los adipocitos, para darle frente a la demanda, pues van a proliferar para que tengas tú más lugares para reservar esas gotas de triglicéridos que sirven como reservas energéticas. Entonces, si continúa el excedente energético, va a continuar la demanda y va a seguir creciendo el tejido adiposo. Entonces, ese crecimiento
involucra la activación de muchas vías de señalización, pero también suceden algunas cosas en el tejido adiposo. Hay infiltración por macrófagos, incrementa la inflamación, hay hipoxinecrosis, porque algunas de estas células van a morir por la falta de difusión de nutrientes y oxígeno. Y la misma hipertrofia y hiperplasia requiere procesos inflamatorios, porque para que se nutran estos tejidos, pues se van a vascularizar, para que llegue oxígeno, nutrientes, y toda la vascularización y crecimiento de los tejidos requiere un proceso inflamatorio. Los procesos inflamatorios no son malos, solamente pues son un cambio, es una activación de los tejidos y de las células para una demanda, sobre todo para regeneración. Entonces, hay infiltración de macrófagos y hay proliferación de adipocitos. Y bueno, esto es lo que va a caracterizar el perfil de la sangre de los pacientes con estados inflamatorios crónicos. Niveles elevados de TNF, interleucina 6, y ahorita vamos a ver el papel de la adiponectina, que es casi una hormona que es totalmente opuesta a la leptina, que es proinflamatoria. Y bueno, todo esto se va a reflejar en alteración en la homeostasis de todos los macronutrientes, como ya vimos, es un estado proinflamatorio y va a predisponer a muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entre ellas, bueno, tenemos enfermedades neurológicas, cardiovasculares, cáncer, que les voy a hablar un poquito más de esto porque tengo experiencia en esta área de obesidad, inflamación, cáncer. Y esta es con la que ustedes se van a enfrentar más en la práctica, ya como licenciados o profesionales de la nutrición. Casi todos los procesos metabólicos pues tienen un componente inflamatorio. Y bueno, son sin número de problemas o complicaciones en la obesidad. Pero bueno, es importante que entiendan que se ha descrito que los niveles de las citocinas proinflamatorias en sí mismas, pues son las que generan las complicaciones. Entonces, mucho de lo que vemos como complicaciones en la obesidad tiene que ver con el incremento de las citocinas, y esto también está descrito en el artículo que les pasé por ahí. Y las más importantes son la interleucina 6 y la proteína C reactiva. Entonces, ¿por qué medir la proteína C reactiva y no la interleucina 6? Bueno, demostró que es un mejor indicador de procesos inflamatorios crónicos, y de hecho lo que sucede es que se sabe ya que los mayores niveles de interleucina 6 circulante en los pacientes de obesidad son producidos en el tejido adiposo. O sea, la combinación de la producción de adipocitos y macrófagos que están por aquí va a incrementar los niveles sistémicos de interleucina 6. Y la interleucina 6 en los hepatocitos va a producir la expresión de proteína C reactiva. Entonces, este es un mediador de inflamación, que es un mejor indicador de todo lo que está sucediendo de aquí para acá. Y se considera entonces el referente, de hecho es el mejor indicador de problemas de infarto, etc. Es un muy buen biomarcador de enfermedades crónico-degenerativas. Estos son los niveles que están publicados para monitorear la proteína C reactiva. Entonces, dependiendo de la sensibilidad de las pruebas, que estas también ya son de práctica clínica, bueno, tenemos puntos de corte, pero decimos que son altos mayores de 3 miligramos